Capítulo 17. El sadomasoquismo de Sergio. Al ver que no lograba avanzar a ningún lado, Augusto fingió arrepentimiento y arregló que incursionara en las radionovelas de la XCW, Televisa Radio, aunque se siguiera negando a darme una entrevista y la empresa continuara en su cínica negativa de liquidar las mensualidades de mi sueldo de exclusividad. El director de la W te está esperando en su oficina. No vayas a desperdiciar esta oportunidad. Y no lo hice. Aprendí los secretos de la radio en la estación más antigua de América Latina, al lado de Raúl El Campo Jr., el productor de radionovelas más prolífico de la W en el melodrama Ramona. Pero los salarios en la radio eran de risa. No se comparaban con las cantidades de dinero que debía estar recibiendo. Me parecía una burla descarada y ruin. Pero no me iban a derrotar, así que seguí trabajando con dignidad por 3 radionovelas más. Las gemelas, El precio de un hijo y El amor llega con el viento, demostrando mi talento histriónico cada día. Trabajé con Carlos Bracho, Aaron Hernán, Silvia y Marta Suárez, Marcela Rubiales, mi querida Kitty de Hoyos y el locutor Jorge Alberto Riancho, con quien tuve un romance. Después me hice novia de Juan el Gallo Calderón, pero rompí con él, porque era muy arrogante y pésimo amante. Mejor regresé con Riancho. Jorge Alberto Riancho era otro consumidor crónico de cocaína, y a causa de su exagerada adicción, sufría de insomnio y migraña. Su vertiginosa vida incluía una segunda entrada económica vendiendo enervantes entre sus amistades del medio, y me regalaba piedras de coca. Nuestra relación afectiva terminó, pero él continuó siendo mi proveedor de drogas, aunque después me las cobraba. Por Riancho me enteré que Humberto Navarro le estaba quitando su negocio de distribución, porque un día mientras comíamos en su apartamento, se quejó amargamente de que sus ventas habían disminuido desde que Navarro entró a la competencia, porque los artistas ya no solicitaban sus servicios tan a menudo como antes. Era más conveniente para nosotros pasar a recoger la mercancía a las oficinas de Navarro en Televisa que pagar el servicio de reparto que Riancho hacía hasta tu domicilio en potente motocicleta, porque él cobraba una cantidad extra. Riancho anduvo de romance con Verónica Castro, mientras Vero también salía con Manuel el Loco Valdés, y me juraba que el hijo de Verónica, Cristian, era suyo, y no de Loco. Yo no lo dudaba ni tantito porque conocía al niño en Puerto Vallarta, y hasta le vi las pompis cuando era bebé. Cristian era igualito en las fotos de Riancho cuando era niño, y ahora es igualito a las fotos donde aparezco con él en la cabina de la XCW, de mi álbum fotográfico personal. Vaya usted a saber si el niño fue de Riancho o de Valdés, como ahora lo asegura la chaparrita. Riancho me mostró fotos con Verónica en gran faje, que les tomó un periodista muy conocido, y le tuvo que pagar una cantidad considerable a este para que no se publicaran, ya que Verónica no quería que su madre se enterara de sus relaciones. Por estas fechas, actué en varios programas de variedades de medianoche, y después de salir juntos, nos involucramos sentimentalmente, y lo visitaba casi a diario en su show del señorial. Víctor también era adicto, y nos dábamos pases de la mejor coca que había en el mercado, que según él provenía de un alto jefe de la judicial amigo suyo. De la misma manera, conocí más a fondo a Enrique Guzmán, otro adicto para variar, quien era de lo más tacaño, y para acabar de darle al traste a su personalidad, era déspota, mal hablado y otro misógino empedernido, que trataba con marcado desprecio a las mujeres, llamándolas esas putas, cuando no se acostaban con él. Un día llegué a ver su show con mi mamá y mi cuñada, quien cumplía años, y Enrique le aventó los perros a la esposa de mi hermano como si los dos fueran solteros. Como Maru estaba acostumbrada por ser una mujer muy atractiva, se dejó adular y aceptó el aventón de regreso a casa que Enrique le ofreció después de su show. Mamá no la dejó ir sola y exigió que yo los acompañara en el trayecto, lo que no detuvo para hacerle bromas sexuales con intenciones de llevársela a la cama. Pero ella declinó sus sugerencias. Desde ese día, Enrique me trató como a todas las demás viejas, ya que fui testigo de su fracaso como galán, y creyó que se lo iba a decir a todo mundo, lastimando su reputación de don Juan. Con quien me llevaba muy bien era con el comediante y bailarín Sergio Corona, quien también trabajaba con ellos en el señorial. Los bonos de Lila Deneken seguían subiendo. Su imagen aparecía en todo el espacio comercial disponible, y el rencor y el resentimiento al ver esto crecía más dentro de mí. Me transformé en un ser ermitaño, contrario de lo que era cuando comencé a luchar por ser estrella, de lo cual no quería saber nada ya, y mi alma se llenó de una amargura de la cual fue muy difícil sobreponerme. No quería saber nada de Dios.
Me encerraba con mis máscaras de día y de noche, y dejé de tener comunicación con mi mamá. Ella le echaba la culpa de todo a esas máscaras diabólicas. Decía que mi cambio se había dado desde que habían entrado a la casa, porque me pasaba horas hablando con ellas. No estaba enterada de ninguno de mis problemas, y creía que todo se debía a que estaban embrujadas y tenían el demonio adentro. Tuvo el valor de descolgarlas una vez, pero yo me violenté con ella, y las volvió a regresar a la pared de mi cuarto. Transcurrió un mes, y para mi sorpresa, estaba invitada nuevamente a participar en el Festival OTI de 1980. Nunca supe si la orden vino de arriba, o si le faltaban buenos intérpretes a Velasco para su evento, pero así sucedió. La noticia buena trajo consigo una muy inesperada. Sergio fue renunciado a su puesto de productor, y el único argumento que le dio CBS fue que debería buscar nuevos horizontes para desarrollar sus ideas. Sergio no le dijo nada a nadie del brutal ataque a golpes que había sufrido. Me supongo que por miedo, lo que confirmó mis sospechas. Habían sido Emilio y Augusto para ponerlo quieto. Valiente forma de despedirlo de mi vida. Me quedé sin director artístico, y yo que necesitaba uno urgentemente para la producción de mi canción de Loti 80. El día del cóctel de presentación, no sabía el título de la canción ni quién era el autor. Me pusieron bajo las órdenes del compositor Enrique Velázquez, quien inventó un título para desarrollar sobre la marcha, lo que dio como resultado la canción. Yo escogí mi compañero. Y en CBS me pidieron declarar a los reporteros que yo estaba segura que iba a ser la canción a vencer del festival, y que se darían cuenta a lo que me refería cuando la escucharan. Mentiras para variar. Respiré aliviada al saber que Sergio ya no me iba a dirigir otra vez. Me había metido en muchos problemas por seguir con él. Supe que después de la golpiza, se había juntado con una licenciada de nombre Nora Miranda, embarazándola con Gustavo, su primer hijo. También que estaba organizando la apertura de su propia agencia de representaciones y producciones musicales bajo el nombre de Artegia o Arpegio, y continuaba como arreglista musical del programa Chiquilladas, producido por Humberto Navarro. Estaba ganando prestigio y me dio gusto por él. Yo seguí con mis ensayos para mi segundo festival OTI. Mi canción de El OTI 80 resultó ser una regular composición. Velázquez copió el arreglo de la canción It's Magic y se lo puso a la melodía presentándola como un número original, y a mí solo me quedó seguirles la corriente y aparentar que todo estaba bajo control. Hacía tiempo que había perdido las riendas de mi carrera. Perdí el respeto por el escenario. Estar en él ya no era emocionante. Había pagado un precio muy alto por estar ahí. Cuando puse mis pies en el foro del teatro de la ciudad por segunda vez, mi entusiasmo ya había desaparecido, y ni siquiera el atrevido vestido de chifón de seda rojo, con escote hasta la cintura que me mandé a confeccionar, me satisfizo. Yo volví a presentarme a cantar bajo las influencias de cocaína para curarme la cruda de la noche anterior. Para colmo, ahí estaba otra vez Patricia Chapoy haciéndome la guerra. Ya no era la coordinadora del festival, porque la compañía que patrocinaba no quería volver a tratar con ella por su carácter huraño e inmaduro, y sus comentarios inoportunos, y tuvo que cederle el puesto a Norma Garza muy a su pesar. Aún así, Chapoy intentó influir de manera negativa en contra mía en la decisión de los jurados, pero tampoco consiguió perjudicarme, porque para su mala suerte, volví a ser nominada como la mejor intérprete al lado de Lila Deneken y María del Sol. La nominación ni me importó cuando vi a Elías Cervantes llegar con su esposa y sentarse enfrente de mamá, ignorándonos por completo después de que se esforzara en convencer de la seriedad de sus intenciones conmigo, obsequiándome trajes, anillos, pulseras, discos de colección y un dije de oro con las letras Gaby, en su empeño de mostrar que yo no era un juego para él. Elías terminó como un ratón asustado, escondido detrás de las enaguas de su mujer. Yo llevaba puesto el vestido rosa que me había traído hacía poco de Estados Unidos y que me entregó en presencia de mi madre para usar en la final. En la pachanga del fin de fiesta de Loti 80, pude fijarme en la manera tan conveniente con que algunas participantes aprovechaban para hacerle avances sexuales a los productores y empresarios. Así comprendí cómo fue posible que una actriz con una voz de chisguete como la de Laura Zapata llegara a la gran final, defendiendo una canción que no venía al caso en un festival, pero que obtuvo un lugar destacado entre las 10 finalistas. ¿Cómo lo había logrado? La respuesta vino sola junto a los indiscretos manoseos de Gerbe Pompeyo, conocido productor de discos, sobre sus curvas anatómicas. Así, ¿quién no triunfa?
Yo ya no tenía el hígado para tolerar tanta porquería que me tenía a la defensiva, de todo tipo de avances sexuales hacia mí. Ya estaba harta. Ya quería descansar de ser la víctima, y comencé a buscar mejores opciones para mi futuro. Mis presentaciones se limitaban cada vez más, a falta de la promoción que debería estar recibiendo, aunque todavía me quedaba el apoyo de CBS, y continuaron las giras. Transcurrieron 2 años en los cuales conocí de todo, y aprendí muchas mañas que me enseñaron mis propios compañeros del Centro de Capacitación Televisa, desde cómo evadir a seguridad, hasta arreglármelas para dejar a Guillermo Ochoa a la mitad de una entrevista en vivo, por obedecer un impulso de ir al baño que me habían provocado las cervezas que me tomé antes del programa para aguantar la cruda. Era muy solicitada para adornar eventos como carnavales o festivales delegacionales, en donde no me pagaban salario, pero sí me daban homenajes y todo tipo de gastos de viaje. En uno de ellos fui invitada a ser jurado del concurso La Voz del Heraldo, organizado este por el periódico para descubrir y apoyar nuevos artistas con talento interpretativo. Entre estos jurados estaba Álvaro Dávila, y como siempre, traía a Patti Chapoy de acompañante. Si hubiera sabido el maltrato que estos dos me iban a hacer pasar, hubiera declinado la invitación. Las actuaciones de los concursantes comenzaron, y entre ellos se encontraban muchas caras conocidas, jóvenes talentosos con los que ya había trabajado, como Luis Augusto Herba, Norma Lendek y su novio Arturo García Tenorio. Mientras ellos mostraban su talento, Chapoy y Dávila comenzaron a discutir, y Patricia salió de la habitación reflejando el disgusto en su cara. Álvaro se sentó junto a mí. Grave error de su parte, porque cuando Patricia nos encontró charlando, exigió que Álvaro se cambiara de asiento de una manera tan ruda, que todos se dieron cuenta. Se acomodó en medio de los dos y comenzó a fastidiarme. Eres una perdida y una cualquiera. Ni creas que te voy a dejar que te le acerques a mi marido. Él es mío. Por eso se casó conmigo. Y si vuelvo a ver que te le acercas, te vas a arrepentir. Para tu información, no fui yo la que se acercó a saludar, sino tu marido. Y si no te gusta que tu pareja socialice, no la saques a la calle. Ponle correa y el bozal, y con eso se soluciona tu problema. Por poco y me agarra a golpes. Álvaro la tuvo que detener para que no lo hiciera. A la salida del evento, Patricia me alcanzó para repetirme enojadísima. Te lo advierto. No te le acerques a Álvaro porque lo vas a pagar muy caro. Esas ya eran amenazas directas en contra mía. Nunca entendí por qué la fijación conmigo. Si Patricia ya estaba casada con Álvaro, ¿por qué dudar de su fidelidad? Ya se había casado con ella y no entendía su afán de protegerlo de las perdidas y las cualquieras, como fue que me llamó, para después retirarse del brazo de su esposo, quien parecía un perrito faldero. Pero este no fue mi último incidente con Álvaro, quien ya me tenía hasta la coronilla con sus insinuaciones lujuriosas cada vez que me lo encontraba en algún evento, y venía sin su domadora. En otra ocasión fui invitada como jurado del concurso Señorita Mazatlán, junto con Raúl Velasco Jr., el galán actor Jaime Moreno, ¿y quién más? Álvaro Dávila, por supuesto. Después de coronar a la reina del festival, nos fuimos los cuatro a cenar y a bailar al Castillo Disco Valentinos. A Álvaro se le hizo fácil echarme los perros, aprovechando que estaba lejos de su conflictiva mujer. El hipócrita se portaba de lo más obediente cuando traía puesta la cadena, pero cuando Patricia no estaba, actuaba como soltero y se desnudaba a las mujeres con la mirada. Cuando empezó con sus vulgaridades, le pedí que no se metiera en problemas con su mujer, ni me metiera a mí. Si ya de por sí no me soportaba, más me iba a querer perjudicar cuando se enterara de que habíamos salido a la disco divirtiéndonos a sus espaldas. Es que tú me gustas mucho. Y a mí también me gusta mucho el pay de durazno. Y no por eso me voy a atascar de pay si ando a dieta. Eso debiste haber pensado antes de casarte con una mujer tan posesiva. Pues sí, pero Patty no tiene por qué saber nada, porque no me acompañas a mi cuarto después de aquí. Ándale, mi amor, ¿qué dices? Ya párale, Álvaro. Ni que estuvieras tan galán como para que me muriera de ganas de tener una aventura contigo. Un hombre casado con una mujer que es un energúmeno. Si tú la quieres aguantar es tu gusto, pero a mí no me interesa tener otro altercado con ella. Así que bájale a tus ínfulas. Cuando vio que no iba a lograr nada conmigo, cambió su actitud y comenzó a faltarme al respeto como lo que siempre fue. Un barbaján. Pues tú tampoco estás tan buena, ¿sabes? Y si te traigo ganas, es porque tienes fama de ser muy cachonda en la cama. Pero de segurito ya estás bien aguada de tantos que te han cogido. Ojalá le haya dolido mucho la bofetada que le di. Con razón Pati Chapoy no confiaba en él. Cada vez que le soltaba la rienda a su queridito se desbocaba y enseñaba el cobre.
Para que dejara de molestarme y hacerlo rabiar, bailé toda la noche con Jaime Moreno, quien estaba como quería de guapo, ignorando a Álvaro por completo. Jaime se retiró al poco tiempo, y yo me regresé al Hotel Cid con Raúl Velasco Jr. y Álvaro, quien seguía insistiendo como un perro en acostarse conmigo. Cuando pedí mi llave en el lobby, el encargado me informó: el señor Moreno ya está en su habitación. Me pidió la llave de su cuarto y que le avisara que la estaba esperando. Dávila puso cara de fastidio y se retiró mentándole la madre. Deme la llave del cuarto del señor Moreno, y le suplico que nadie me moleste hasta mañana, incluyendo al señor Moreno. Al rato Jaime estaba tocando la puerta, mientras yo me preparaba para dormir. ¿Qué pasó, Gaby? ¿No tenías ganas de platicar un rato más? No, la verdad ya me quiero dormir, aunque tengo un poco de hambre. Mandó traer algo de comida de la calle y cenamos en su cuarto. Después, sacó un rollo de cinta quirúrgica Micropore y se hizo un tabique alrededor de la nariz, levantando la punta y asegurándola firmemente. Parecía que se la acababan de romper de un porrazo o le acababan de hacer una cirugía correctiva. Este es mi secreto. Me esculpe por las noches la nariz, porque como es cartílago, la puedes amoldar a la forma que quieras. Yo me lo pongo todas las noches. Era el hombre más vanidoso que había conocido. Se admiraba constantemente en el espejo, posando como si estuviera enfrente de las cámaras. Preocupado en su físico más que cualquier mujer, tenía que conservarse en buena condición para seguir trabajando. Pero él exageraba. Como era muy atractivo, cuando se puso cariñoso no me resistí y comencé a desnudarme. Pero oh desilusión. No tenía la menor idea de cómo satisfacer a una mujer, y su apostura no le sirvió de nada a la hora de la verdad, porque después de un breve momento terminó en un santiamén sin siquiera penetrarme, otro con eyaculación prematura. Me regresé a mi habitación sintiéndome como un globo desinflado. De mañana nos fuimos a la playa, y aunque Álvaro no me dirigía la palabra, lo sorprendí varias veces clavando la mirada en el escote de mi bikini, aunque estaba resentido porque lo había despreciado, pero no había de otra con él por hipócrita. Era una rutina que se repetía casi todos los días, pero con diferente individuo. Así fue que aprendí a lidiar con los hombres, mejor que el torero Manolete lidiaba a sus bestias. Olé. Me volví a topar con Sergio Andrade en Televicentro en un descanso de alegrías de mediodía. Me comentó que tenía muchos proyectos para su nueva compañía artística y que estaba planeando el lanzamiento de un grupo de jovencitas a las que preparaba musicalmente para que tocaran en vivo. Más inquieta de este grupo de niñas, de nombre Gloria Treviño, había salido ganadora del concurso de encontrar a la doble de Chispita, el personaje principal de una telenovela que de la noche a la mañana se había convertido en favorita de los niños en México. En el papel de Chispita actuaba la niña actriz Lucerito, a quien identifiqué de inmediato, porque me divertían mucho sus caracterizaciones de Oliva, la novia de Popeye, Alex Intec, en los sketches cómicos de Alegrías de Mediodía. Sergio dijo que me extrañaba mucho y tenía tiempo tratando de localizarme. Quería juntarse conmigo para que le ayudara con mis ideas a crear el concepto de su nuevo grupo musical femenino. ¿Y cómo piensas llamarlas? Pues todavía no sé. Por eso te necesito, para que me des ideas. Quedamos de vernos, y hablamos de todo menos de su prospecto juvenil, ni de mi vida privada o artística. Si se entera que había estado en inactividad casi total los últimos meses, le hubiera dado lástima, y era lo que no quería ver en sus ojos, ni que me volviera a reprochar que lo había cambiado por una sarta de mentiras, o por una mujer, o que se diera cuenta que en mis noches de desesperada soledad pensaba que me sentía abandonada de Dios, y ya no valía la pena vivir. Estaba tan desorientada que comencé a levantar altares a las deidades de la santería del palo mayombe, atormentada con aliviar el dolor de mi tragedia. Sergio le produjo discos a Verónica Castro, Gualberto Castro y Denise de Calaf, entre otros. Después se fue a Musart y produjo a Olga María, a quien menciono anteriormente en este libro. Luego produjo a Alondra y en 1981 triunfó con su canción Pánico en el Festival de Puerto Rico, obteniendo el cuarto lugar con la misma canción en el Festival de la Canción del Pacífico en Canadá. En 1982 realizó varios arreglos y producciones para el Festival Infantil Juguemos a Cantar, y el disco de las mejores canciones de este concurso logró vender 1 millón de copias, cifra récord para este género hasta la fecha, y participó nuevamente en el OTI junto a la compositora Amparo Rubín con la canción Alza tu voz, con la que obtuvo el premio al mejor arreglista. Como era director artístico en Mozart, se convirtió en el productor de Lucerito,
y participó con ella en el concurso Juguemos a Cantar, con la canción Fiesta en mi pueblo, y le dirigió el disco titulado Te prometo. También la convirtió en una mujer sofisticada y con maquillaje a los 14 años de edad. Yo seguía congelada en Televisa y hecha un desastre al estar separada de Dios. Por fuera sostenía una falsa de apariencia de éxito, pero por dentro sufría una miseria total. Sergio no conocía mi situación y me preguntaba cuál era mi secreto para mantenerme en mi nube de diva. Le platiqué que practicaba ritos con las máscaras mágicas y de mis inicios como santera, lo cual lo intrigó mucho. Se interesó en la adoración satánica que estaba practicando y le di todos los detalles, que había descubierto la santería en la casa de Olga Guillot, lo de las ofrendas de pan y los orines en los baños, que comencé mi iniciación en la casa de la actriz Vitola para aprender a invocar al oscurantismo. Sergio, en lugar de pronunciarse en contra de estas prácticas, me pidió que le explicara cómo podía tener contacto con Satanás, ya que Dios tampoco le hacía caso e iba a intentar apoyarse en otras energías para lograr su cometido en la vida. Como yo había regresado a mis clases de aclaramiento de Tetán, también le expliqué los procedimientos de los que se valen los cienciólogos. Me habían programado también para promover tales métodos, que de este tema se llenaron muchas horas de los días que Sergio y yo pasamos juntos. Fui yo quien puso en sus manos el libro de Anética, la ciencia moderna de la salud mental. Y ahora me arrepiento. ¿Cómo iba yo a saber que después iba a utilizar esta información para manipular las mentes débiles de los demás? Amor incondicional, amor interesado. Mamá decidió no quedarse con los brazos cruzados y me sacó del letargo en el que vivía. Me ayudó a cambiar mi actitud negativa por una de valentía y me aconsejó que no me diera por vencida, hasta que se atrevió a tirar las máscaras diabólicas en un lote baldío del que nunca quiso darme el paradero. Y aunque al principio estaba muy enojada con ella, mi carácter cambió y volví a ser la de antes. Muchas gracias, mami. Regresé a la grabación de comerciales al lado de María Esther Aguirre y en los estudios Oír conocí a Víctor Linaldi, otro macho con piel de borrego. No rompo un plato que era empleado de los Aguirre. Linaldi era otro alcohólico. Me lo confesó de frente aunque estaba en un lapso de abstinencia, y cada vez que yo tomaba socialmente, esto creaba fricciones entre nosotros, transformando nuestra convivencia en un verdadero martirio. Su único interés para conmigo era que al casarse con él, me iba a dedicar a cuidar de sus sobrinos que se habían quedado huérfanos de padre al morir su hermano. Después de un año de relaciones, Linaldi me votó y se casó por su interés económico con Tita, hija de María Esther, pero antes me puso los cuernos y me engañó con Sissy Ducoing, una actricita de apellido francés, que se decía mi amiga y que participó conmigo en Evita, mi siguiente obra de teatro. Y mientras yo estaba siendo operada en el quirófano para extirparme un tumor del ovario derecho, mi novio y mi amiga se revolcaban en la cama de un hotel de segunda a mis espaldas. Otro duro trancazo a mi feminidad. Evita. El productor Robert W. Lerner convocó al medio artístico a participar en la ópera rock, Evita, y me presenté a las audiciones que estuvieron muy concurridas. Parecía que todo el quién es quién de la farándula había pasado lo mismo que yo para conseguir un estelar. Tuve que esperar 3 horas para que llegara mi turno. Me pidieron cantar otra maleta en otro lugar, que el músico Jorge Neri se había encargado de ensayarme con anticipación para que me supiera la canción de memoria. Harold Prince, director original de la obra de Nueva York, y Ruth Mitchell, su asistente, fueron los jurados. Lerner subió al escenario cuando estaba audicionando para checar mis facciones y tomó mi cabello y lo levantó formando un moño, para ver si daba el tipo de Evita. She has the voice and the looks that we need, le dijo a Harold Prince. Tiene la voz y el look que necesitamos. Yeah, she really does. I think she stays, le contestó el prestigiado productor estadounidense. En realidad que los tiene. Creo que se queda. A los días me llamó Mario Palacios, el socio de Lerner, para ofrecerme el papel de la amante de Perón. Yo pensé que me iban a dar el papel principal, le dije desilusionada. Mario argumentó que aunque tenía la voz, mi estatura de unos 60 metros no me ayudaba, ya que todas las evitas que nos antecedían eran altas, y no iban a hacer una excepción por muy bonito que yo cantara. Le dije que me pondría tacones para trabajar, y de todos modos me dijo que no tajante. Acepté el papel de la amante de Perón,
y estaba muy satisfecha de trabajar con talentos tan profesionales como la argentina Valeria Lynch y los mexicanos Rocío Banquels y Jaime Garza. Pero de entrada tuve que tolerar las insinuaciones de Mario Palacios para llevarme a la cama, ya que según él, verme tan cerca lo ponía muy cachondo. Le dije que ni lo pensara, y que yo no iba a cometer el error de involucrar mi trabajo en condiciones tan absurdas, sobre todo después de haber vencido a 500 aspirantes por el papel. Evita resultó una maravillosa experiencia teatral, pero también una empresa muy complicada y difícil de lograr. Robert Lerner, quien se convirtió en un buen amigo mío. Llámame Bob, Gaby. A ti te estimo y te admiro, solía decirme. Bob acababa de ser diagnosticado con cáncer terminal, y valientemente le robaba tiempo a la vida con una sola ilusión de ver realizado su ambicioso proyecto antes de morir, y siguió adelante sin escatimar esfuerzos. Logró su último deseo, y después de la inauguración se ausentó para ser atendido en Houston. Como el reparto era doble y las entradas comenzaron a aflojar por las lluvias de la temporada, Palacios cortó el presupuesto y en vez de hablarnos claro del mediano éxito que teníamos en taquilla, amenazó con sacar de la obra a los integrantes más perezosos de la compañía. Yo nunca me consideré una de esos porque mi esfuerzo era doble, ya que al mismo tiempo que era la amante de Perón, alternaba mezclada entre la gente de Argentina, por el mismo sueldo, situación muy conveniente para la empresa. Nunca supe qué les pasa a los señores conmigo, que siempre me meten en líos. Esta vez, faltando solo unos días para las 100 representaciones de Evita, y mientras personificaba a una pareja de baile junto al actor Tito Durán, este comenzó a fajarme enfrente de los espectadores mientras bailábamos un tango. Mientras más se me juntaba Tito, más luchaba yo por soltarme, tratando de deshacerme de su acoso en pleno foro. Intentó besarme y lo esquivé con un movimiento distorsionado, y cuando comenzó a pellizcar mis partes íntimas, el baile se había convertido en un verdadero saltimbanqui en mi afán por quitármelo de encima. Después de la función, Mario Palacios me mandó llamar. Gaby, desde hoy cuenta tus 7 días para que salgas de la obra. ¿Pero por qué, Mario? No te hagas la tonta, Gaby. Si yo misma te vi cómo te fajabas con Tito Durán en la cena de Buenos Aires, gran ciudad. Y yo de idiota conformándome con tu negativa cuando andas regalando lo que yo te había pedido de muy buena manera. Después, supe por el mismo Tito Durán que habían estado de acuerdo para ponerme una trampa a ver si yo caía en las redes de Mario, mientras que Lerner, quien sí apreciaba mi trabajo, estaba ausente en sus últimos intentos de salvar su vida. Robert Lerner, hombre valiente, culto y caballeroso, con quien tenía una verdadera amistad en la que nos unía el respeto, la admiración mutua y el amor por el teatro. Poco después falleció, y mi relación con la empresa, ahora administrada por Palacios, se convirtió en otra batalla por lograr mi supervivencia en el escenario, con la poca paciencia que me quedaba para tolerar sinvergüenzas. Palacios se aprovechó de la situación, porque con la ausencia de Lerner ya no tuve quien me protegiera de gusanos como él, otro poco hombre con el que me topé en mi camino. Le solté todas las palabras altisonantes que me sabía antes de mandarlo al diablo. Era suficiente de humillaciones, todo por seguir en la escena. Era tan deprimente ver lo que se habían convertido mis ilusiones y mi lucha. Me sentía como la amante de Perón, aquella infortunada muchachita que el general abandona por Evita en la canción de mi número solista en la obra. Otra maleta en otro lugar. Me prometía al salir del teatro que esto se acababa. Nunca más iba a permitir que se me ofendiera al grado de perder otra vez mi estima personal. Corté por lo sano y me registré en los cursos de capacitación para sobrecargos de la Aerolínea Mexicana de Aviación. Y ya graduada, me dediqué a viajar aprovechando las ventajas que la aerolínea ofrecía y disfruté de largos días de descanso. Conocí muchos países, hice amigos por todo el mundo y atendía en mis vuelos a artistas famosos que me reconocían y me preguntaban qué estaba haciendo ahí, por qué desperdiciaba mi talento. Yo les contestaba que me gustaba viajar y que obtenía un descuentazo si trabajaba en dicha aerolínea. En una ocasión me tocó atender a Yuri y a su hermana Yamili en un viaje de Tabasco a México, y la güera tuvo el detalle de pedirme que me sentara con ella. Le pregunté al capitán que si podía, y como me autorizó, le tomé la palabra. Yuri viajaba con su hermana Yamili, y esa vez mamá Gallo no las acompañó. ¿Por qué te retiraste, Gaby? ¿Ibas tan bien? Y luego ya no supimos más de ti. Uy, Yuri, si tú supieras. El ambiente no es lo que yo me esperaba. La verdad me desilusionó mucho. Yo diría que completamente. Y le platiqué por lo que tuve que pasar hasta llegar con Navarro. Cuando lo mencioné,
Yuri reaccionó espontánea al recordar su propia experiencia con Humberto, contándome que también había sufrido un ataque de él y que se le salió decirle esto a su madre, por lo que doña Dulce fue con Emilio Azcárraga a quejarse de las sospechosas insinuaciones del productor a su niña. Ay, Gaby, yo llegué con el tigre con suéter de cuello de tortuga para que ni se le ocurriera pensar que yo soy de esas chicas, y luego regañaron a Navarrito y le prohibieron que se me acercara en Televisa. Por eso no salgo en sus programas, por órdenes de arriba. Por lo visto, Navarro no iba a cambiar nunca, ni respetaba las edades de sus víctimas. Yuri apenas era una chiquilla como yo cuando esto le sucedió con Humberto. Pero con Yuri, por suerte, no pasó a mayores. Me dio gusto por ella, ya que no tuvo que aguantar lo mismo que yo aguanté, y también luchó muchísimo para llegar a ser alguien. Ojalá hubiera sido así de fácil resolver mi situación con Televisa, pero en mis circunstancias fue más conveniente quitarme mis derechos, echarle tierra al asunto y pretender que nada había sucedido. Por esas fechas me enamoré de Ricardo Gamboa, un hombre mediocre pero muy guapo que me hacía reír. Le soportaba su vagancia y sus excusas de no conseguir un trabajo para no entrar en discusiones ni peleas. Ricardo terminó con el dinero que tenía en el banco, en sus malos negocios de autos usados. También era un alcohólico exageradamente celoso e inseguro, y cuando tomaba, se volvía muy violento, y era el primero que me ponía un trago en la mano cada vez que a él se le pegaba la gana de emborracharse con mi dinero. Como para variar le encantaba la cocaína. Un día nos agarramos a golpes bajo sus efectos, y se largó de mi vida de una buena vez. Canal 13 de Imevisión. Decidí buscar otras fuentes de trabajo, y me encontré con la agradable presencia de Sergio Romano, manejando su automóvil al igual que yo por el periférico, y deteniéndose justo a mi lado. Nos saludamos y me dijo en plena calle que era una gran coincidencia encontrarnos, porque quería integrarme en su nuevo programa para el canal estatal Imevisión, única competencia de Televisa en aquellos días, aunque Imevisión se dedicaba a difundir cultura en vez de entretenimiento. Sergio Romano era un ser con excepcional empuje para apoyar el verdadero talento mexicano, y su programa incluía músicos destacados como el árabe Jalil y el maestro Pérez Vázquez, para acompañarnos realmente en vivo. Gracias a Sergio Romano y al productor Pepe Calderón, Canal 13 contaba con música y algo más. Programa que abrió brecha creando un oasis entre el mundo de pistas y del tedioso playback, que era la propuesta musical de Televisa. Fueron los comienzos de la televisión gubernamental de música de calidad. La serie recopilaba los mejores intérpretes de jazz, blues y otras especialidades como Yequina Pavón, David Haro, Daniel Río Lobos, padre e hijo, Norma Cecilia, Alejandro Filio y Sergio Félix, dueto mexicano, y Jorge Macías, entre otros, que a falta de un foro en Televisa para desarrollar nuestro arte, teníamos la opción de trabajar libremente y exponer nuestras inquietudes musicales de una manera más relajada y productiva. Romano nos daba la libertad de cantar lo que nos gustaba cantar, lo que disfrutábamos hacer, y junto con la excelente orquesta para acompañarnos, logramos verdadera comunicación con la audiencia. Sergio Romano también contaba con el apoyo de su esposa, Ana Sol, quien nos hacía sentir como su propia familia y siempre nos daba consejos desinteresados. En este ambiente sano y cordial, sí que daba gusto trabajar. Cuando Música y algo más terminó su ciclo, me convertí en la conductora del programa Carnaval Tropical, musical patrocinado por los Dinamiteros de Colombia, un grupo salsero con el dinero suficiente para producir sus propios especiales de TV. Ahí conviví con estrellas como Rigo Tobar, intérprete de Mi Matamoros querido, y La Sirenita, y el simpático Chico Che y La Crisis, quien Pompó y de Quien Chón, un inquieto muchacho de Tabasco, sencillo, bonachón y con gran chispa para el populacho, que supo respetar mi vida personal cuando decliné su ofrecimiento romántico, y en vez de ser grosero, me brindó sinceramente su amistad antes de irse de este mundo.